A ver, escucha esto. Hace 3 semanas, me encontré con una grabación de mi esposa teniendo sexo con otro hombre. No porque me haya puesto a espiarla ni porque alguien me lo haya contado. Fue pura casualidad. La típica situación absurda que no te esperas. Me llamo Sergio, tengo 38 años, y si me ves desde fuera podrías decir que lo tenía todo: piso en Madrid, buen trabajo como técnico audiovisual, 2 hijos sanos, y una esposa, Clara, que era la envidia de muchos. Pues nada, todo a la mierda por una puta coincidencia. Estaba trabajando un viernes por la tarde en la sala de edición de la empresa. Revisábamos material que habíamos grabado para un cliente de eventos privados. Básicamente, bodas, despedidas, cumpleaños de ricos aburridos. Uno de mis compañeros me pasa un disco duro y me dice: échale un ojo a la carpeta de despedidas, hay que borrar lo que no valga. Lo típico. Pongo los cascos, abro los archivos, y empiezo a ver clips con borrachos haciendo el ridículo, tías bailando, tipos haciendo el idiota. Todo normal, hasta que en uno de los vídeos noto algo raro. Una sala conocida. Muy conocida. Esa era la habitación del hotel de Clara y yo, donde habíamos estado celebrando nuestro aniversario 2 meses antes. Mismo cabecero, misma lámpara torcida. Y entonces la vi. Ahí estaba Clara, con un vestido negro ajustado, el que yo le regalé para la boda de su prima, subida en un sofá, bailando para alguien. Desinhibida. Jugando con su pelo. Sonriente. Pero no era para mí. La cámara se gira un poco y aparece él. Un chaval joven, 30 como mucho, camisa abierta, bebiendo champán. Ella se le acerca, le susurra algo y él le mete la mano por debajo del vestido. No te voy a mentir. Sentí un frío que me subió desde el estómago hasta el cuello. Me quité los cascos. Cerré el video. Miré a mi alrededor. Nadie me miraba. Todos estaban a lo suyo. Como si no se hubiera detenido el mundo. Fui al baño. Me miré en el espejo y me quedé ahí, sin saber si vomitar o romper algo. ¿Cómo coño había acabado ese video en un trabajo mío? ¿Qué clase de broma macabra era esta? Volví a mi puesto y busqué el nombre del cliente: despedida soltero. Pablo y Marcos. Hotel Cataluña Atocha. Grabado el 10 de septiembre. Clara había dicho que esa noche salía con sus compañeras del instituto. Que no llegara tarde, que ella dormiría en casa de Bea. Todo muy bien pensado. Muy fácil de creer. Guardé una copia del video en un USB. No sabía qué hacer aún, pero no podía dejarlo ahí. No podía borrar eso y fingir que no había pasado. Esa noche no le dije nada. Dormí a su lado como un cadáver, con los ojos abiertos mirando al techo. La escuchaba respirar tranquila, como si nada. No podía tocarla. Me daba asco. Al día siguiente, no fui a trabajar. Me quedé en casa diciendo que tenía fiebre. Ella se fue temprano con los niños al parque. Yo volví a ver el video. Completo esta vez. Dura 18 minutos. No solo baila para él. Se lo folla. Lo disfruta. Le susurra cosas. Lo besa como nunca me besó a mí. Hay un momento en que él le pregunta: ¿tu marido no sospecha nada? Y ella se ríe, esa risa tonta que yo conocía tanto. Mi marido piensa que soy un ángel. Casi tiré el portátil por la ventana. No había dudas. No era una tontería. No fue un desliz. Era un plan. Una mentira construida con tiempo. Con cuidado. Clara no me fue infiel una vez. Me venía siendo infiel desde antes. Porque para moverse así con ese tipo, para grabarse incluso, para dejarse hacer todo eso, tiene que haber confianza. Intimidad. Esto no era nuevo.
Ahí empezó todo. Y lo que vino después no fue una conversación tranquila. No fue una confesión llorando. Fue guerra. No me fui de casa. No grité. No le lancé el portátil a la cara. Hice algo peor. Me callé. Porque lo que realmente quería era entender hasta dónde llegaba la mierda en la que estaba metido. El video no era algo que podía dejar pasar. Ni siquiera era rabia lo que sentía al principio. Era desconcierto. Me sentía estúpido. Me habían usado. Me habían tratado como un idiota. Y lo peor es que nunca vi venir nada. Porque Clara, durante todo ese tiempo, seguía siendo la misma conmigo. Besos antes de dormir, sonrisas por la mañana, mensajes durante el trabajo con emojis y te quieros. Por eso lo primero que hice fue dejar de creer en cada palabra que me había dicho en los últimos meses. No me servía de nada enfrentarla sin saber la dimensión del daño. El video era una prueba, sí, pero no la historia entera. Y eso es lo que necesitaba, la historia completa, desde el primer día en que empezó a verme la cara hasta el último polvo con ese tío. Así que pasé a otro modo. Dejé de ser su marido. Empecé a observarla como si fuera un extraño en mi propia casa. Ese mismo lunes por la mañana le dije que no iba al trabajo, que tenía una reunión por Zoom. Mentira. Solo quería quedarme en casa para ver su rutina sin mi presencia habitual. Salió de la ducha con el pelo mojado, secándose con esa bata blanca que le regalé el verano pasado en Javea. Se maquilló más de lo normal. Se probó 2 blusas distintas. Escogió la roja. Se echó perfume. No lo mismo de siempre. Ese no lo conocía. El aroma me resultaba ajeno, y eso fue suficiente para añadirlo a la lista mental de detalles que iba acumulando. Mientras desayunaba, cogió el móvil varias veces y sonrió mirando la pantalla. No me dijo con quién hablaba. Yo tampoco pregunté. Durante el resto del día estuve en silencio. Fingí estar ocupado. Cuando volvió por la tarde, se notaba cansada pero tranquila. Me preguntó si había comido. Le dije que sí. Nada más. Cuando se fue a dormir, me quedé en el salón. Tenía que saber si ese video era reciente o si solo era una reliquia de una aventura pasada. Sabía que Clara tenía una caja donde guardaba entradas de conciertos, cartas viejas, cosas que yo mismo le había escrito cuando éramos novios. La tenía en el altillo del armario del pasillo. Me esperé hasta que empezó a roncar y salí sin hacer ruido. Abrí la caja. Entre los papeles había fotos nuestras, postales, una pulsera rota, una carta de su madre, y debajo de todo eso, una carpeta. Negra. Nueva. Sin polvo. La abrí. Había fotos impresas. De ella y él. En la playa. En una terraza. En la calle. Abrazados. Riéndose. En una de ellas se estaban besando. No eran selfies. Alguien las había hecho desde lejos. Había una factura de un hotel de Benidorm, a su nombre, por una habitación doble con desayuno incluido. Y lo que me destrozó fue un papel doblado con su letra. No era una carta para él. Era un resumen. Una especie de plan. Fechas. Lugares. Excusas. Hasta nombres en clave. C. Compra. V. Visita médica. B. Vea. Todo. Organizado. Frío. Estratégico. No era un error. Era un proyecto. Y yo era el único que no lo sabía. La carpeta no era lo único que encontré. Había una pulsera de cuero con las iniciales MR grabadas. No eran mías. Ni de nadie que yo conociera. Supuse que eran las del tipo. Me la guardé. Cerré todo.
Me fui al salón y no dormí nada. Al día siguiente actué igual. Hice el desayuno. Llevé a los niños al cole. Le di un beso en la mejilla cuando se fue. Todo para que no sospechara. Por dentro me hervía la sangre, pero necesitaba más. Quería saber si seguía viéndolo. Así que llamé a Rubén, un compañero de curro que conocía a unos tipos que hacían seguimientos para casos de infidelidad. Le dije que no me importaba el precio, solo que fueran discretos. Me consiguió a alguien en 2 horas. Se llamaba Tomás. Le di fotos de Clara y le di todos los datos necesarios. Horarios, rutinas, placas de matrícula, nombres de amigas que usaba como coartada. La primera noche no hubo novedades. Fue directamente del cole a casa. Nada raro. La segunda, dijo que tenía una cena de madres del grupo del colegio. Le pedí que me mandara una foto con las otras. Me la mandó. 3 mujeres sentadas en una terraza. Ella sonriendo. Me fijé en el fondo. Lo reconocí. Estaba en el centro, sí, pero era el mismo bar donde trabajaba el tipo que filmó la despedida. El que salía en el video. El que le acariciaba la pierna. Mismo sitio. Misma hora. Le mandé la foto a Tomás. Media hora después me llamó. Sergio, no está con esas mujeres. Está en la parte de atrás del bar. Con un tío. Alto. Camisa blanca. Están en una mesa aparte. Hablando muy cerca. No paran de tocarse. Colgué. Me quedé quieto. No era sorpresa. Era confirmación. Clara no había dejado nada. Seguía con él. Se veían entre semana. Usaba a nuestras hijas como excusa. Y me lo decía a la cara sin pestañear. El odio empezó a mezclarse con una calma muy peligrosa. Esa clase de tranquilidad que llega cuando ya no te importa romper algo, cuando ya no hay vuelta atrás. Al día siguiente, Clara me preguntó si quería que fuéramos a cenar el sábado, solo los dos. Yo asentí. Claro, hace tiempo que no salimos tú y yo, le dije con una sonrisa. El sábado llegó y desde temprano todo parecía normal. Clara se levantó de buen humor, preparó el desayuno y hasta me preguntó si quería que lleváramos a las niñas al cine al día siguiente. Yo la miraba sin decir nada, como si no conociera a la persona que tenía delante. Había algo en su forma de actuar que me resultaba casi cómico, esa naturalidad con la que me mentía, esa facilidad para hacerme creer que seguíamos siendo una pareja estable. Llevaba 3 días planificando esa cena, no porque tuviera ganas de reconciliarme ni de hablar, sino porque necesitaba verla caer con sus propias palabras, quería oírla mentir una vez más mientras yo ya sabía todo. No iba a hacer una escena pública, no tenía sentido, no quería espectáculo ni testigos, quería mirarla a los ojos y ver hasta qué punto era capaz de seguir fingiendo. Así que elegí un restaurante tranquilo, uno al que solíamos ir cuando las cosas iban bien, una elección que le parecería normal y que no levantaría sospechas. Por la tarde se arregló con más cuidado del habitual. Me preguntó si me gustaba el vestido que llevaba, uno negro, sencillo, el mismo que usó la noche del video. Le dije que estaba perfecta, que parecía nerviosa y que eso me gustaba. Sonrió y me dijo que hacía tiempo que no salíamos solos, que le apetecía. No sabía que yo llevaba un pequeño dispositivo en el bolsillo, una grabadora de audio. No era para denunciarla ni nada parecido, simplemente quería escucharla después, sin interrupciones, por si durante la cena soltaba algo que no encajaba. Quería tenerlo todo documentado antes de decidir qué hacer. El restaurante estaba medio vacío. Nos sentamos en una mesa al fondo y pedimos vino. Ella hablaba como si nada, de los niños, del colegio, de la próxima reunión con los padres. En un momento dado me preguntó si estaba bien, porque me notaba callado.
Le dije que estaba cansado, que había tenido una semana difícil. Me miró con cierta ternura, apoyó su mano sobre la mía y dijo que deberíamos hacer esto más a menudo, que era importante cuidarse. Me reí por dentro. No le respondí, solo asentí y fingí interés en el menú. Durante la cena, cada gesto suyo me resultaba ajeno. La forma en que sonreía al camarero, cómo apartaba el pelo de la cara, la risa contenida cuando recordaba alguna anécdota de las niñas. Todo era una actuación, una rutina aprendida. Cuando el camarero trajo la cuenta, ella sacó su cartera y dijo que esta vez invitaba a ella, porque le hacía ilusión. Le dejé hacerlo. Pensé en lo absurdo que resultaba que me invitara a cenar con el dinero que probablemente había usado para pagar hoteles con otro. En el coche, de regreso a casa, me preguntó si quería tomar una copa antes de dormir. Le dije que sí. Abrí una botella de vino que teníamos guardada desde hacía meses y nos sentamos en el sofá. Ella puso música suave y empezó a hablar de cómo se sentía últimamente, de lo mucho que le pesaba el trabajo, de que a veces necesitaba desconectar. Entonces supe que estaba preparando terreno, que probablemente iba a decir algo que justificara su comportamiento sin entrar en detalles. La dejé hablar. Dijo que se sentía sola a veces, que tenía la impresión de que yo estaba más pendiente del trabajo que de ella, que no sentía la misma atención de antes. Yo escuchaba, con una calma que hasta a mí me sorprendía. Cuando terminó, le pregunté si estaba diciendo eso porque había alguien más. El silencio que siguió fue largo. Me miró fijamente, sin pestañear. No esperaba que se lo dijera así, sin rodeos. ¿Por qué me preguntas eso? Dijo al fin, con una voz tranquila. Porque lo sé, respondí. No dijo nada. Se quedó quieta, sin respirar, esperando que yo siguiera. Así que lo hice. Le conté lo del video, sin entrar en detalles, solo lo necesario. Le dije que sabía con quién, dónde y cuándo. Que no tenía sentido que intentara negarlo. En ese momento su cara cambió. No de culpa ni de sorpresa, sino de miedo. No entendía cómo podía haber llegado esa información hasta mí. Lo primero que hizo fue preguntar si alguien más lo sabía. Le dije que no. Que solo yo. Que no tenía intención de hacer público nada, pero que no iba a seguir viviendo en una mentira. Intentó justificarse. Dijo que había sido un error, que no había querido que pasara, que todo había sido una confusión. Le recordé que tenía fotos, facturas y hasta fechas anotadas. Bajó la mirada y empezó a llorar, un llanto controlado, medido, como si buscara la reacción que solía funcionarle conmigo. No la tuvo. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté. Unos meses, dijo entre sollozos. Sabía que era mentira. Ya había visto pruebas de que llevaba más de un año. Pero la dejé hablar. Dijo que se sentía perdida, que el otro le hacía sentirse viva, que se arrepentía, que no había significado nada, todas esas frases que seguramente tenía preparadas desde hacía días por si algún día la pillaban. Yo no levanté la voz. No le insulté. Solo le dije que me daba igual si se arrepentía o no, porque el daño ya estaba hecho y que a partir de ese momento nuestra historia se terminaba. Se quedó en silencio, como si no entendiera la frase. Me preguntó qué pensaba hacer. Le dije que por ahora nada, que seguiríamos en la misma casa hasta que encontráramos una solución, que lo haríamos sin dramas, sin teatro. Le pedí que durmiera en la habitación de invitados. Aceptó sin protestar. Cuando subió las escaleras con los ojos rojos, me quedé en el sofá escuchando cómo cerraba la puerta. No sentí alivio, ni venganza, ni satisfacción. Solo una calma tensa. El tipo de silencio que queda después de una explosión, cuando ya no queda nada por decir. Pensé en mis hijas, en cómo se lo contaría, en qué momento exacto les diría que su madre había tirado todo por la borda.
Apreté el puño hasta que me dolieron los dedos y me serví otra copa de vino. No tenía sueño. Me quedé despierto toda la noche, esperando que amaneciera, pensando en el siguiente paso. Porque la confrontación había terminado, pero mi venganza apenas acababa de empezar. No me levanté temprano al día siguiente, pero tampoco dormí. Estuve toda la noche mirando al techo, sin cerrar los ojos ni un segundo, sin pensar en otra cosa que en el plan que venía armando desde hacía días. En ese momento ya no era una simple sospecha ni una suposición dolorosa. Era una realidad sólida, una que no se podía ignorar ni perdonar. Clara había cruzado una línea de la que no se vuelve. No era solo la traición, era la planificación, el engaño meticuloso, la doble vida que había construido mientras yo seguía siendo de padre, marido, compañero, sin recibir nada más que mentiras disfrazadas de normalidad. Había pasado la etapa del dolor, esa donde te preguntas por qué, qué hiciste mal, si todavía hay algo que salvar. Eso se había muerto la noche anterior. Lo que quedaba ahora era una calma fría, una decisión que ya no dependía de sentimientos. Iba a devolvérsela. No por venganza infantil ni por orgullo herido, sino por justicia. Empecé por el tema económico. En nuestra casa, Clara llevaba años confiando en que yo gestionara las finanzas. Teníamos cuentas conjuntas, un pequeño fondo común, tarjetas adicionales, seguros a nombre de los dos, pero ella no sabía todos los detalles, nunca se interesó. Yo sí. Y eso me dio una ventaja que no pensaba desaprovechar. Lo primero que hice fue contactar con el banco y bloquear su acceso a las cuentas conjuntas. Dejé solo lo justo para los gastos de la casa, lo necesario para los niños. El resto lo moví a una cuenta individual que abrí 2 días antes sin que ella lo supiera. Luego cancelé su tarjeta adicional. También contacté con nuestro asesor fiscal y le pedí que iniciara el proceso para separar nuestros bienes. No lo hice a escondidas, no me interesaba ocultarlo. Quería que lo supiera. Cuando bajó a desayunar, con la cara pálida y los ojos hinchados de haber llorado, no le dije buenos días. Solo le pasé un papel con los movimientos que había hecho. ¿Qué es esto?, preguntó, sin tocar el café. Es lo que mereces, le dije, sin levantar la voz. A partir de ahora todo lo que sea tuyo lo gestionas tú. Yo me encargo de lo mío. Ella miró el papel unos segundos. Después levantó la vista y me miró como si no me reconociera. ¿Vas a castigarme así? No, Clara. No es un castigo. Es una consecuencia. Yo ya te pedí perdón. No me interesa tu perdón. No dijo nada más. Se levantó de la mesa y subió. El resto del día fue un silencio tenso. No se atrevió a reclamar nada. Supongo que entendió que ya no tenía ningún poder. Por la tarde, cuando se encerró en la habitación de las niñas para ayudar con los deberes, yo aproveché para contactar con Tomás, el tipo del seguimiento. Le pedí que me consiguiera algo más, el domicilio del otro. Su nombre completo. Dónde trabajaba. Si tenía pareja. Lo que fuera. Quería conocer a fondo a ese imbécil que se había metido con mi familia como si no hubiera consecuencias. Lo que Tomás me mandó al día siguiente fue suficiente para empezar a mover la segunda parte de mi plan. El amante de Clara se llamaba Marcos Ramírez. 34 años. Camarero en un bar del centro. Soltero. Vivía en un estudio pequeño alquilado en Lavapiés. Sin hijos. Sin responsabilidades. Lo típico. Un tío sin nada que perder, lo que explicaba por qué le daba igual meterse con una mujer casada. Pero lo que más me llamó la atención fue otra cosa. Marcos había sido despedido hacía 2 semanas del mismo bar donde trabajaba. Al parecer, por haberse liado con una clienta casada justo en el local, lo que había generado una discusión violenta con el marido delante de todos. Ese era yo,
aunque él no lo sabía. Pero el dato importante no era ese. Era que el tipo ya tenía antecedentes por lo mismo. No era una excepción, era su rutina. Usaba su cara de simpático y su cuerpo de gimnasio barato para colarse en vidas ajenas, como un parásito. Y no me iba a quedar quieto sabiendo eso. El siguiente paso fue ir al colegio de mis hijas. Hablé con la directora. Le pedí una reunión privada. Le dije que necesitaba cambiar a mis hijas de turno, que quería que asistieran al horario de mañana en lugar del de tarde. Usé una excusa creíble: nuevos horarios de trabajo, necesidad de reorganizar la logística familiar. Me dijo que no era problema, que se podía hacer al siguiente lunes. Me agradeció el aviso y me dijo que avisaría a Clara. Le pedí que no lo hiciera, que yo se lo comunicaría. Quería que fuera una sorpresa. Y lo fue. Cuando Clara lo supo, esa noche, no lo entendía. ¿Y por qué cambias los horarios sin consultarme? Porque ya no tengo que consultarte nada. ¿Estás intentando castigarme con las niñas? No. Estoy protegiéndolas de ti. Eso es cruel. Lo que tú hiciste fue peor. No siguió discutiendo. Supo que tenía razón. Desde ese momento, cada decisión que tomaba la dejaba fuera. Cambié las contraseñas del Wi-Fi, de las plataformas de streaming, hasta del coche familiar que tenía conexión digital. Cada pequeño gesto le recordaba que ya no tenía acceso a mi vida. Me encargué de que sus padres se enteraran, sin necesidad de decírselo yo directamente. Envié una carta anónima con las pruebas a su madre, incluyendo copias del video, las fotos y la lista de hoteles donde estuvo. No firmé nada. Solo puse una nota: mire bien a quien defiende. A los 2 días, Clara recibió una llamada y salió corriendo de casa. Cuando volvió, no dijo una palabra. Su madre había dejado de hablarle. Su hermana también. En su grupo de WhatsApp de las madres del cole ya no estaba. No pregunté cómo lo supo. Me limité a seguir con mi rutina. Me aseguré de que el silencio la fuera rodeando poco a poco. Su amante ya no le contestaba los mensajes, según lo que me dijo Tomás. Supo que algo iba mal cuando fue al bar y él no apareció. Lo llamó 3 veces. Nada. Lo fue a buscar a su casa. Nadie respondió. Después me enteré de que el tipo había huido a otra ciudad por miedo a otra confrontación como la del bar. Clara no tenía a nadie. Había perdido todo. Y yo seguía ahí, desayunando frente a ella, sin mirarla, sin tocarla, sin hablarle más allá de lo necesario. No la había echado de casa, no aún. Quería que cada minuto dentro de esas paredes fuera una tortura, una cuenta atrás, un recordatorio constante de lo que había destruido. La venganza no era rápida. Era lenta, organizada, meticulosa. Igual que su traición. La rutina en casa se volvió incómoda para ella y perfecta para mí. Cada día que pasaba Clara era más invisible. No le gritaba, no le insultaba, no le daba motivos para victimizarse. Solo le quitaba espacio, decisión y protagonismo. Yo me encargaba de las niñas, las llevaba al colegio, las recogía, les preparaba la comida y las ayudaba con los deberes. Clara, al principio, intentó seguir involucrada, pero cada vez que lo hacía las niñas la miraban raro. No porque yo hablara mal de ella, porque nunca lo hice, sino porque notaban que algo estaba roto. Eran lo bastante listas para entender que mamá ya no era bien recibida, aunque papá no dijera nada. A veces ella trataba de abrazarlas, de sentarse con nosotras a ver la tele o de ayudar con algo, pero nadie le pedía nada y nadie la necesitaba. Ni siquiera las niñas. Eso la mataba más que cualquier insulto. Su papel en casa había desaparecido sin necesidad de echarla. Y eso era exactamente lo que yo quería. Una noche me pidió hablar. Dijo que no podía seguir así,
que necesitaba saber qué íbamos a hacer. Le contesté que yo ya sabía lo que iba a hacer, que lo que ella hiciera me daba igual. Le pregunté si seguía teniendo contacto con él. Me dijo que no. Le creí, pero solo porque ya lo había confirmado antes. Me dijo que estaba arrepentida, que se sentía vacía. No contesté. Me pidió que fuéramos a terapia. Le dije que fuera ella si quería, que yo no tenía nada que reparar. Me preguntó si todavía la amaba. Le dije que no. Me preguntó si había alguien más. Me reí. No tengo tiempo para enamorarme de nadie mientras limpio tu desastre, fue lo único que le dije. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero ya ni eso me generaba reacción. La parte emocional se había ido hace tiempo. Solo quedaba el cierre. Al día siguiente llamé a mi abogado. Le pedí que preparara los papeles del divorcio. Le expliqué que no quería custodia compartida, que iba a pelear por la completa. Me preguntó si tenía pruebas de la infidelidad. Le mandé el video. No hizo preguntas. Me dijo que con eso bastaba, y que teniendo en cuenta el contexto y los informes escolares de mis hijas, sería muy difícil para Clara conseguir algo más allá de visitas pactadas. Le pedí que iniciara el proceso de forma inmediata, que no se lo notificara a ella hasta que tuviera fecha para la primera audiencia. Aceptó sin problemas. Una semana después me confirmó el día y la hora. Yo ya tenía todo listo. Esa misma noche, después de cenar, le pedí a Clara que bajara al salón. Las niñas estaban dormidas. Apagué la tele y me senté frente a ella. Le puse una carpeta sobre la mesa. Dentro estaban los papeles del divorcio, firmados por mí. Ella los abrió, los leyó en silencio y no dijo nada durante al menos 2 minutos. Luego alzó la mirada. ¿Así de fácil? ¿Fácil? Te llevó 1 año destruir esto. A mí me ha llevado semanas limpiar tu mierda. No hay nada fácil en esto. ¿No piensas ni siquiera hablarlo? No. Esto no es negociable. Te lo comunico, no te lo consulto. ¿Y las niñas? Van a estar conmigo. Vas a tener visitas. Supervisadas, si hace falta. Eso no lo decides tú. No, lo decide el juez. Pero le voy a mostrar todo lo que tengo. Y tú sabes que es suficiente. ¿Vas a contarles todo? No. Pero si me obligas a pelear su custodia, no me voy a guardar nada. Así que piénsalo bien. Se quedó callada. Temblaba. No por rabia. Por miedo. Sabía que no tenía cómo ganar. Sabía que había perdido todo el poder. Me preguntó si tenía pensado quedarme en la casa. Le dije que no. Que me iba a mudar con las niñas apenas el juez lo autorizara. Que ella podía quedarse si quería, pero que tendría que asumir sola la hipoteca. Me dijo que no podía con eso. Le dije que no era mi problema. ¿Qué te ha pasado? Preguntó al final. No eras así. Y tú no eras una mujer que se grababa follándose a otro. Ahí se acabó la conversación. Se levantó, subió las escaleras y no la volví a ver esa noche. Me senté en el sofá y me serví un whisky. No por placer. Por rutina. Lo único que me quedaba por hacer era esperar la fecha de la audiencia. Pero no quería quedarme con esa única acción. Necesitaba el cierre. Así que el domingo la cité en un sitio que ella conocía bien, una cafetería pequeña donde solíamos ir cuando las niñas eran más chicas. Le pedí que fuera sola, sin excusas. Aceptó. Llegó puntual. Vestida como si esperara otra cosa. No dije nada. Le pedí un café. Me senté frente a ella. Y entonces le hice una pregunta. ¿Por qué él? No lo sé, respondió, bajando la mirada.
Me sentía vacía. Me sentía invisible. ¿Y eso se arregla acostándote con un desconocido? No fue eso al principio. Me escuchaba. Me hacía sentir viva. ¿Y yo qué era, Clara? ¿Tu compañero de piso? Tú estabas siempre en modo padre, modo trabajo. Yo también tengo necesidades. ¿Y no se te ocurrió hablarlo como una persona normal? Pensé que me juzgarías. Que me dirías que era un egoísta. Y resultó que lo eras. Se quedó callada. Yo ya había oído suficiente. Le dejé la cuenta pagada. Me levanté y antes de irme le dije lo último que tenía guardado. No quiero que vuelvas a tocarme. No quiero que uses a las niñas para intentar manipularlas. No quiero que me escribas. Si necesitas algo, lo haces por el abogado. Me quitaste todo, pero no me quitaste la dignidad. Eso es lo único que conservo. Y te juro que no te lo voy a regalar también. Me fui. No miré atrás. No volví a contestarle ningún mensaje. La fecha del juicio estaba cada vez más cerca. Y yo ya estaba listo para dejarla en el pasado. El día del juicio llegó sin ninguna sorpresa. Clara se presentó con un gesto apagado, la ropa cuidada pero sin ese aire arrogante que solía tener cuando creía que podía controlar las situaciones. La vi llegar con su abogado, un tipo joven que claramente no había leído todos los documentos que yo había entregado previamente. No me acerqué. Me limité a esperar con mi abogado en la sala, repasando en silencio los últimos detalles. Sabía que todo estaba en orden, que las pruebas eran contundentes, que las fechas coincidían, que su confesión grabada bastaba para demostrar la infidelidad y que el hecho de que yo hubiera mantenido a mis hijas alejadas del conflicto y cubierto todos los aspectos de su vida diaria jugaba completamente a mi favor. No me tembló el pulso en ningún momento. El juez fue directo. Expuso los hechos, revisó la documentación, escuchó los argumentos de ambas partes. Cuando fue su turno, Clara trató de explicar que su error no tenía que ver con su rol como madre, que lo que había hecho no era motivo suficiente para negarle tiempo con sus hijas, que quería estar presente en sus vidas. No lloró. No suplicó. Pero su voz temblaba y eso bastó para dejar claro que ya no tenía ninguna base sólida desde la cual defenderse. Mi abogado expuso con precisión cada movimiento, cada fecha, cada contradicción en su relato. Cuando se reprodujo el fragmento de audio donde ella misma reconocía que me había mentido durante más de un año, que se sentía mejor con otro y que no se arrepentía del todo, el juez frunció el ceño y no hizo más preguntas. A los 30 minutos, la sesión terminó con una resolución provisional que me otorgaba la custodia completa mientras se tramitaba el divorcio y se revisaban los términos económicos. Clara podría ver a las niñas una vez a la semana, bajo un régimen de visitas supervisadas por una trabajadora social del juzgado durante el primer mes. Ella no dijo nada. Firmó los papeles y se fue sin mirarme. Esa tarde, cuando volví a casa, lo primero que hice fue sentarme con las niñas en el salón. Les expliqué que mamá iba a vivir en otro lugar, que no era culpa suya, que las quería mucho, pero que las cosas entre los adultos a veces no funcionaban. Alba, la mayor, me miró seria y solo preguntó si íbamos a mudarnos. Le dije que sí, que en un par de semanas estaríamos en otro sitio, uno más tranquilo, cerca del colegio. Julia, la pequeña, no dijo nada, solo se apoyó en mi hombro y se quedó ahí, en silencio. No preguntaron por su madre. Ninguna de las dos lo hizo. Me limité a preparar la cena como todos los días, como si nada hubiera cambiado, porque para ellas tampoco era que algo se rompiera esa noche, lo que había que romper ya llevaba tiempo roto. En los días siguientes Clara intentó comunicarse varias veces. No para discutir. Para negociar. Quería ampliar los días de visita, pedía hablar con las niñas por teléfono, decía que necesitaba estar presente en sus rutinas.
No respondía nada directamente. Todo pasaba por el abogado. No tenía ninguna intención de suavizar lo que había hecho. No porque quisiera castigarla sin fin, sino porque entendí que esa persona no iba a cambiar, que lo que había hecho no era un impulso, sino una serie de decisiones tomadas con frialdad. La forma en que ocultó todo, cómo planificó, cómo mintió incluso cuando ya sabía que yo sabía la verdad, me dejó claro que nunca había sido la persona que creí tener al lado. Y cuando alguien muestra de lo que es capaz sin presión, no hay forma de creer que bajo presión actuará mejor. La mudanza fue rápida. Encontré un piso cómodo en el barrio de Prosperidad, no muy lejos del colegio, con 3 habitaciones y un salón amplio. Las niñas lo vieron y les encantó. Pusieron sus cosas en sus nuevas habitaciones sin hacer drama, sin llorar por dejar el piso anterior. Yo tampoco miré atrás. Dejé el otro piso vacío, salvo por algunos muebles viejos que Clara podía usar si decidía quedarse. No le dejé ni una nota, ni una carta, ni una despedida. Cuando firmé el contrato del nuevo sitio y encendí la luz por primera vez, sentí algo parecido a la paz. No fue alegría, no fue victoria. Fue la tranquilidad de saber que ya nada dependía de ella. Un mes después, la asistente social envió su informe. Decía que las niñas se sentían más cómodas conmigo, que Clara había intentado acercarse pero que no había conexión, que las menores no mostraban interés en pasar más tiempo con su madre. El juez leyó el informe y dejó la custodia definitiva en mis manos. Clara podía seguir viéndolas, pero con limitaciones. Y si ellas no querían, no estaba obligado a forzarlo. Le comuniqué eso a Clara por el canal oficial. Su respuesta fue un párrafo de resignación. No volvió a insistir. Supo que había perdido. Hoy, meses después, las cosas ya no duelen. Me levanto temprano, preparo el desayuno, acompaño a las niñas al colegio, vuelvo a casa, trabajo desde el escritorio del salón, organizo las compras, gestiono las tareas, los horarios, las citas médicas, los cumpleaños. He vuelto a ver amigos que había dejado de lado. He retomado pequeños hobbies que había enterrado. No tengo pareja, ni ganas. No porque tenga miedo, sino porque por primera vez en años me siento bien estando solo. Nadie me miente, nadie me oculta cosas, nadie me hace sentir invisible mientras sonríe. Mis hijas duermen tranquilas. Me abrazan sin miedo. Me preguntan cómo estoy. Me cuentan cosas. Me buscan. Eso es todo lo que necesito. Clara sigue en el mismo barrio, aunque ya casi no la vemos. Las niñas a veces reciben un mensaje, un intento de conexión que con el tiempo ha perdido fuerza. A mí ya no me importa lo que haga. No siento odio. Tampoco compasión. Solo indiferencia. Y es curioso, porque eso es lo que ella me dijo una vez que sentía conmigo. Ahora soy yo quien me entiende. Lo que un día fue amor se convirtió en datos, fechas, documentos y trámites. Pero no me arrepiento de nada. Haber descubierto la verdad me salvó. Me sacó de una vida que parecía tranquila, pero que se desmoronaba por dentro. Ahora no hay fachada. Solo lo que es real. Y eso basta.